A mi tío le decían Ramiro Barajas. Le gustaba mucho jugar a la baraja de noche, hasta que se topó con un hombre que le hizo una propuesta algo aterradora. Hola comunidad, les quiero compartir la historia de mi tío. Él aún vive y me dio la autorización para contarles esto. A él le decían Ramiro Barajas. Le gustaba mucho jugar a las cartas. Podía pasar horas sentado con sus amigos y ese era el único defecto que tenía. Era muy trabajador, sí. Toda su vida trabajó en el campo, pero al menos 1 o 2 veces por semana se la pasaba jugando a la baraja. Tenía un grupo de amigos que también eran aficionados a este juego. A veces hasta se amanecían jugando. Mi tío era bueno, por eso se había ganado ese apodo, Ramiro Barajas, y él mismo le hacía honor a su nombre, pues cada que salía siempre se llevaba la baraja. Como en los juegos de azar, a veces perdía, pero la gente que lo conocía sabía perfectamente que él tenía más victorias que derrotas. Pero no jugaba nada más por jugar, a él le gustaba apostar, por eso mi familia lo regañaba, pero a él poco le importaba, no tenía familia, trabajaba en el campo y se enojaba cada que le decían algo. Él decía que era su dinero y él sabía perfectamente en lo que lo gastaba. Y bueno, nunca lo pudieron corregir. Seguido llegaba a la casa por la madrugada, y a veces llegaba ya amaneciendo. Pero una noche le pasó algo y desde entonces dejó de jugar a la baraja. Él cuenta que se dio cita con sus amigos en la casa donde siempre jugaban. Allí estuvo hasta las 4 de la mañana. Esa noche le tocó ganarles a sus amigos, y como mi tío estaba en racha esa noche, ya no quisieron jugar con él. Ahí se despidieron y cada quien se fue para su casa. Mi tío era el que vivía más lejos de todos. Tenía que atravesar un arroyo que ya ni llevaba agua. Pero el paso por esa zona sí estaba algo complicado. Estaba lleno de maleza y había mucha piedra y tierra suelta. Pero mi tío ya había pasado muchas veces por ese lugar y siempre lo hacía en la madrugada. Digamos que se conocía el camino como la palma de su mano. Él dice que comenzó a caminar hacia ese arroyo. Lo atravesó sin problemas, como siempre lo había hecho. Después pasó cerca donde había una primaria. Ya le faltaba poco para llegar a la casa. Pero cuando estaba por llegar al campo de fútbol, había un árbol grande muy frondoso. Esa noche no había luna y no había mucha claridad. Y no llevaba ninguna lámpara. Él sabía perfectamente dónde ponía los pies, pues como dije, ya conocía el camino como la palma de su mano. Mientras se acercaba a ese árbol frondoso, se dio cuenta que abajo estaba sentado una persona. Se le hizo muy raro porque ya era de madrugada, y los únicos que tenían fama de andar en la noche, pues era él y sus amigos. Se pasó a la mitad de la carretera para caminar alerta, y no le quitó los ojos de encima a ese bulto que se veía junto al árbol. Y cuando se empezó a acercar más, la persona que estaba ahí le habló. ¿Qué hubo, Ramiro? ¿Para dónde vas? ¿A poco ya te vas a tu casa?, le dijo aquella silueta que estaba bajo el árbol. Mi tío, algo confundido porque no le conoció la voz, se paró a mitad de la carretera. Hacía el intento por identificar esa voz y al mismo tiempo trataba de ver quién era esa persona. Por instinto le contestó para seguir la plática. Sí, ya es tarde. ¿Y qué andas haciendo por aquí?, le preguntó. Pues te estoy esperando. Dicen que tú eres el mero mero para la baraja. Quiero ver si te echas un juego conmigo, le dijo aquel hombre. Mi tío se empezó a poner nervioso. No conocía a esa persona y le había hablado por su nombre. Incluso le había mencionado la baraja. ¿Cómo sabes que me gusta la baraja? ¿Quién eres?, le preguntó. Pues todos en el pueblo dicen que tú eres el mero mero para la baraja. ¿O qué? ¿Temes a que te quite el trono?, le respondió aquel hombre. Mi tío se quedó solo observando, pero no podía ver quién era esa persona. Aparte, pensó que ni siquiera hablaba en serio. Todo estaba muy oscuro,
¿Cómo se iban a echar una partida de baraja? Y aparte, ni siquiera conocía a este hombre. Algo no le daba buena espina. Se empezó a sentir nervioso y al mismo tiempo empezó a sentir algo de temor. Ándale, anímate, mira, aquí la traigo. Si quieres nada más nos echamos 2 de 3. ¿Cómo ves? Y hasta podemos apostar. Le insistió aquel hombre. Ni siquiera sé quién eres. Y aparte, aquí no hay donde jugar. Le contestó mi tío, pues algo en su interior quería jugar a la baraja con ese hombre. Pues como dije, mi tío tenía un defecto. Nada más le tocaban el tema de la baraja y él no podía decir que no. Mira, si quieres tú barajeas. ¿Cómo ves? Le dijo aquel hombre. Mi tío dice que a pesar de estar oscuro, vio cómo aquella persona sacó una baraja. Y lo raro de todo esto es que él podía ver las cartas. Era como si tuvieran luz propia y él pudiera verlas en la oscuridad. Ahí le comenzó a dar miedo. Eso no era normal. No podía ser posible. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Ahí nos vemos, le dijo. Aquel hombre que estaba sentado junto al árbol se puso de pie. Debía medir como 1,80. Aunque no se le podía ver el rostro, parecía que aquella silueta vestía de negro. Mira, Ramiro, si me ganas, todo aquello puede ser tuyo. Mi tío volteó a donde le estaba señalando y dice que en el suelo había un montón de dinero. ¿Qué? ¿Te animas? Si me ganas te lo llevas, le dijo. ¿Y qué pasa si pierdo?, le preguntó mi tío. Es sencillo, me puedes dar tu alma o el alma de tu mamá. Dicen que eres el mejor. No creo que tengas miedo, ¿o me equivoco?, le dijo aquel hombre. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de mi tío. En ese momento supo que no estaba parado frente a una persona. No, no hay trato. Yo así no juego, le contestó. Mi tío comenzó a caminar con mucho miedo, pero aquel hombre ya no le dijo nada. Simplemente se quedó ahí. Él empezó a apresurar el paso. De vez en cuando volteaba. Y lo extraño era que aquel montón de dinero que él había visto ya no se veía por ningún lado. Siguió caminando hasta que lo dejó de ver. Llegó muy asustado a la casa y se quedó en la cocina. Ya ni se pudo dormir. Allí esperó a que se levantara mi abuela y le habló sobre aquel sujeto y la propuesta que le había hecho. Y como era de esperarse, mi abuela le puso una buena regañada. Le dijo que ya le habían advertido que andar jugando a eso no era nada bueno. Mi abuela le dio el sermón de su vida, y desde esa noche mi tío poco a poco dejó de jugar baraja. Sí lo hacía de vez en cuando, pero ya solo lo hacía hasta cierta hora. Nunca se quedaba tan tarde. Y él afirma que la razón por la que tomó esa decisión es porque le daba miedo quedarse a jugar baraja hasta altas horas de la noche y que al momento de volver a casa se volviera a topar con aquel hombre. Espero les guste esta breve experiencia de mi tío. Voy a esperar a que se publique para poder mostrárselo. Gracias y buenas noches.